Si es muy cierto, Cáncer, se portó mal esta persona, te estaba tratando a las patadas, de verdad no sabía cómo comportarse en la relación, por ejemplo, cualquier cantidad de cosas. Sin embargo, mira lo que te dice este mensaje canalizado y luego tú verás si realmente te coincide. Tu silencio rompió con su seguridad. Eso fue la clave. Ahora todo lo ve muy claro y es amor lo que ahora siente. Quizás siempre sintió amor, pero nunca se dio cuenta. Y ahora dice también lo siguiente: dañé mi relación contigo. No supe lo que hice, pero pienso luchar por ti. Así que fíjate bien, espera lo inesperado y también espera sin esperar. Así que veamos esta lectura juntos. Hola, hola, mi querido y adorado Cáncer. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Aspiro que te esté yendo muy, pero muy bien. ¿Cómo están esas energías para ti? ¿A quién le voy a leer hoy? Vamos a ver que levanten la mano aquellas personas que quieren que le lea hoy, en el día de hoy. Vamos a ver entonces qué hay. Aquellas personas que verdaderamente quieren algo nuevo o que no están esperando ya nada del pasado o que no quieren nada con el pasado. Y para aquellas personas que verdaderamente estén o no estén listas para un nuevo amor, porque puede ser que no estés listo por alguna razón. Vamos a ver entonces qué nos dicen las cartas, ¿de acuerdo? Recuerda, esto es a quien le pueda resonar. Así que voy sacando cartas y vamos a ver entonces lo que nos hablan. Pues tomemos aquí esta primera de aquí abajo. Vamos a ver aquí qué dicen. Uy, mira. Ay, ay, ay. Parece ser que no estoy segura, pero como que ya hay algo encima de la mesa, ¿no? Ya hay un plato encima de la mesa, ¿no? Aparentemente. Pareciera que fuera así una persona nueva que pueda estar llegando a tu vida. Y si no, está a punto de llegar, por lo que estoy viendo. Y si es alguien nuevo. O sea que sí, es cierto, tú no tienes a nadie ahorita, estás completamente libre, estás esperando quizás a que esta persona pueda llegar, visualizas a alguien que pueda llegar a tu vida. No voy a decir tampoco que es que ya lo tienes, pero puede ser que ya esté a punto de, vamos a decir, materializarse. Se ve como a lo lejos en el horizonte, como que ya está llegando esta persona. Así que felicidades porque verdaderamente se te puede hacer realidad este sueño. Es una persona que está mirando ese tsunami que viene por allí y se está preparando quizás como tiene todas las herramientas y todo listo. Esta persona tiene todos los instrumentos, las herramientas listas para empezar una nueva situación en su vida, una nueva relación. Está lista esta persona. Esta persona no le hace falta nada, sino decir o venir a buscarte como tiene que ser, ¿sabes? Mi querido Cáncer, esto ya está como que si ya el universo te lo tiene ya montado allí, listo para llegar a donde tiene que llegar. Cuando pase esa gran marea, porque mira tú el oleaje tan grande que hay, cuando ya pase todo eso y ya estemos más calmados, esta persona entonces entrará en la relación, ¿sí? Así que vamos a ver entonces qué pasa. Veo que sí hay muchas posibilidades. Yo me inclinaría inclusive a pensar que muchos de ustedes ya tienen una relación o tienen ya una persona ya que conocen. Muchos de ustedes siento como que ya hay algo que está allí y que tú quisieras preguntar qué onda con esta persona. Es que verdaderamente puede haber futuro con esta persona. La estoy conociendo. Estoy empezando a salir con esta persona. Estoy empezando a hablarme. No he salido con la persona. Estoy empezando a hablarme. Estoy conociéndola. Me está gustando alguien del trabajo, alguien de la zona, alguien de la universidad, de cualquier sitio. Me está empezando a atraer. Y esa persona siento que yo también le atraigo. ¿Es que habrá algo acá en esta situación? Bueno, mira, muy probable que sí, porque esa es la trama, eso es lo que hay. Sí que te lo digo, sí señor. Mira, si tú estás haciendo tu propio
tu propio, digamos, acto de contrición perfecto, vamos a decirlo así. Tú estás analizando perfectamente cómo estuvo todo, cómo ha estado tu relación en el pasado o cómo estuvo todo en el pasado. Y veo que sí, mira, hay muchísimas cosas que estás cambiando, mi querido Cáncer. Hay muchas cosas que estás cambiando ahora acá. Y veo, déjame ver aquí el tiempo. Ok, y veo también que sí tienes una gran ilusión porque algo se haga en tu vida. Y sí que te lo digo, mira, te lo estoy pronosticando. Mira esto. Ajá, oye bien. Ay, qué bonitas están estas cartas. Mira, voy a sacarlas todas de una vez porque no quiero que se me olvide lo que te tengo que decir. Claro que no se me va a olvidar, pero te lo voy a decir de una buena vez. Mira, mira lo que pasa aquí. Porque aquí que tenemos que ver unas ciertas proyecciones. Mira al final del camino, mira la última carta. Empieza por ver la última carta. La última carta es la carta de la conquista. ¿Ok? La última carta es la carta de la conquista. Y esta carta que estamos viendo acá es la carta de la toma de decisiones. ¿Ok? Lo que te dice realmente el consejo o la advertencia. Te están diciendo, tarde que temprano, Cáncer, va a venir esa gran decisión. Tarde o temprano esta gran decisión viene a tu vida. Porque aquí estamos viendo que se está llegando, yo diría, yo estoy casi segura, pues, claro, cada quien es cada cual, ¿no? Pueden haber algunas otras situaciones, pero estoy viendo que para muchos de ustedes esto prácticamente está, como decir, ya en el plano, está ya sobre la mesa. Y de hecho, te tengo que hablar algo. Mira, este es el rey de copas, ¿verdad? Aquí lo estás viendo, que es, como te dije anteriormente, una persona que ya prácticamente puede estar, como decir, ya en el horizonte. Y si no, estás a punto de conocerle. Pero fíjate tú, que encima de la mesa también tenemos a la reina de copas. Estamos aquí, la pareja. Esta persona definitivamente y tú tienen quizás un momento en la que pronto o quizás no diría tan pronto, yo diría que habría que esperar ciertas circunstancias. Esto se va a dar. Y fíjate tú, qué importante esta lectura. Lo que les está a ustedes acercando o alejando, la distancia que hay entre ustedes es 3 arcanos, inclusive 3 o 4 arcanos mayores para llegar a lo que tenemos que llegar. Definitivamente tienes que soltarte, tú tienes que abrirte un poco de camino, no quedarte en esa burbuja que probablemente has tenido que tener como para guardarte de que no te hagan daño. Terminar de hacer ese cambio de ciclo, analizar muy bien la situación, lo que viene ahora, y mira que eso sería lo que habría que superar en todo caso para llegar o para que llegues a esta persona o para que esta persona llegue a donde tú estás. Tú estás muy claro o muy clara, pero siempre hay como ese pequeño temor de que puedan volverte a dañar, ¿verdad? Entonces tú te proteges y te pones en esta burbuja, pero no. Hay que quitar esa burbuja de en medio. Es la carta central de todo esto es la burbuja. Así que ojo pues con eso. Importante, te lo están diciendo. Si tú quieres verdaderamente celeste, pues que te cueste. Quiere decir que tienes que salirte de esta burbuja en donde estás. Te metiste aquí, como decir, yo ahorita más nada, yo de verdad quisiera que ya no se diera más nada, ya he sufrido bastante, hijo de agua al fin y al cabo, eres Cáncer, pero sí que te lo digo que viene para ti quizás a lo mejor hasta una persona del mismo palo que tú, o sea, de agua, que puede ser que sea un Piscis, que también venga, puede ser un Cáncer o también un Escorpio. Ahora fíjate tú, mira la cantidad de cartas de copas que han salido. 1, 2, 3, 4, 5 cartas de copas. ¿Qué es lo que pasa ahora aquí? Que tú empiezas a devolverte. Ahora te estás devolviendo después de que estabas buscando la manera de luchar corazón contra razón
para olvidar definitivamente para ya seguir adelante y no tener relaciones o decir quiero apartarme de todo esto porque me fue muy mal. Parece ser que empiezas y regresas de nuevo otra vez, porque viene para ti una conquista. Esta persona viene, mira, y viene a buscarte. Esta persona está viendo y viene a donde tú estás. Tú estás también muy claro o muy clara en esta situación y esta persona viene a buscarte. Hay que quitar un poco la desconfianza, ya por lo menos estás regresando de nuevo al sitio que tenías que llegar y eso podría ser lo que estaría listo para que se diera. Quitar esa desconfianza, regresar de nuevo a la realidad, quitar esta burbuja, explotarla, ponerle así un alfiler para explotar esa burbuja y entrar de nuevo en la realidad. Porque si es cierto, has hecho tu cambio de ciclo, que me parece excelente. Quiere decir que tú estás pasando la página o pasaste página con respecto a la otra persona y ya estás listo o lista para recibir a esta nueva persona. ¡Qué maravilla! Me fascina, me encanta cómo quedó esta lectura, ¿sabes? Y hay decisiones y te lo está diciendo aquí el consejo o la advertencia. Que no te preocupes, que aquí vienen decisiones. Decisiones con este caballero de copas también, ¿no? Ok, esto está ya dicho. Dicho esto, se tenía que decir y se dijo, como dicen por allí, a mis queridos y pequeños saltamontes. Y vamos a ver ahora entonces qué otra cosa nos quieren hablar las cartas ahora para las personas que están esperando ahora sí un pasado. Para aquellas personitas que sí quieren más bien que se haga ese pasado o que se dé o que dé una vuelta, ¿verdad que sí? Vamos a ver entonces lo que nos dicen las cartas. Entonces empezamos. Quiero que vayas visualizando, mi querido Cáncer, para que me vayamos adelantando a esa persona y pregúntale pues qué realmente siente por ti, qué piensa hacer. ¿Es que quiere seguir en la relación o realmente ya no? ¿Qué le puede impedir a esta persona una vuelta? Lo único que le puede impedir a esta persona una vuelta es que ya no te quiera para nada. Eso sí, eso sería, ¿no? Que ya no quiera nada contigo. Así que vamos a ver entonces lo que nos hablan las cartas. Tomemos acá una trama. Mira. Esta es una personita que verdaderamente no se ha portado muy bien, que digamos. Hay que tener mucho cuidado con esto. Te lo está demostrando, te lo está diciendo. Esta es la trama. Se le han descubierto cositas que hacía bajo cuerda, cositas que escondía debajo de las piedras. Una doble personalidad, una doble agenda, una agenda oculta, caminando sobre puntillitas para que tú no te enteres, siempre haciendo cosas escondidas por allí, ¿sabes? Sí que te lo digo. Así que no te quiero desalentar, mi querido Cáncer, pero yo diría que tienes mucho que pensar con respecto a esta situación, porque ya las cartas lo están diciendo, ya las cartas lo están hablando, que tienes que tener cuidado. Te lo está demostrando, te lo está diciendo, te lo está gritando a través de la energía. Yo soy así, yo no he cambiado, yo estoy ahorita todavía en eso, yo siempre tengo esa maña de estar haciendo cosas escondidas y quizás pudo haber sido eso el fundamento o la situación por la cual esto se terminó. Y de hecho mira lo que hay acá, grieta en el corazón. Una grieta grande que se hizo en el corazón porque esta persona se ha portado verdaderamente no muy legal contigo. Una personita que hacía lo que hacía el zorro viejo, que pierde el pelo pero no las mañas. Aquí se está viendo que esta persona no ha podido terminar de superar esa manera de ser. Entonces, oye, vamos a ver lo que dicen las cartas, pero yo te aconsejaría de todas que tuvieras mucho cuidado y que lo pensaras muy bien. Vamos a ver qué hay acá. Es una persona que está trabajando en sí también, está trabajando en querer regresar, está trabajando quizás en
como digo, en modificar un poco esa conducta. Pero hay un dicho que dice que eh, al árbol torcido nunca su rama endereza. Dice el dicho por allí, ¿no? De todas maneras, está haciendo lo suyo, está haciendo lo propio, está tratando de mejorar. Yo te lo tendría que decir, yo debería decirte, no, mira, olvídate, cuidado con esta persona, bla, bla. Pero tengo que decir lo que realmente estoy viendo. No puedo inventar ni puedo exagerar en nada. Sencillamente te tengo que decir que sí, es cierto. Esta persona, a pesar de que sabe que se ha portado mal contigo, es una persona que quizás sea la que tenga también esa grieta en el corazón por todo lo que pasó. Y que un poco de orgullo sí que tiene esta persona, porque probablemente fuiste tú quien tuvo que darle ese hasta aquí. Pero mira aquí, mira esta carta. Esta carta significa que en su mente está toda, absolutamente toda la idea de regresar. Lo que pasa es que mira, ha caído quizás al fango, tiene montones de espadas encima que no le dejan levantarse, y al no dejarle levantarse, pues se tarda esta persona en un regreso. Pero mira lo que más desea esta persona: entrar de nuevo en familia. ¿Qué le permite o qué le impide a esta persona regresar de una buena vez? Aparte de este 7 de espadas, este gran 10 de espadas, que resulta que tiene muchos pensamientos, que sabe que se portó mal, y eso le tranca. Eso es como decir, estas espadas encima, detrás de su columna, y que no la deja movilizarse. Eso es lo que quiere decir esta carta cuando pone las espadas así pegadas y clavadas en la espalda. Esto significa que no se puede mover, no puede dar un paso porque tiene muchas mortificaciones. Y eso es lo que le está impidiendo a esta persona quizás el regreso, porque tiene rabo de paja esta persona. A pesar de que está trabajando en ella, tiene rabo de paja. Y ya quizás a lo mejor tú le dices, pues nada, por aquí no es. Puede ser. Seguimos sacando carta aquí, mira cómo lo piensa, lo analiza, está bastante débil esta persona. Le ha tocado hacer un cambio de ciclo obligatorio, porque aquí se ve muy claramente que tuviste que decirle pues hasta aquí, porque se portó mal, porque hizo cosas indebidas, por muchísimas cosas. Y mira estos tres arcanos mayores que están acá. Su corazón le dice de analizar, de meditar, de repensar, pero su corazón está bastante débil en este momento con respecto a los sentimientos, porque le tocó definitivamente pues hacer un cambio de ciclo doloroso. Sin embargo, aquí estoy viendo de nuevo también, así como aquí, estoy viendo el deseo, las ganas, la necesidad de querer volver otra vez. Su corazón se lo dice y su mente también se lo está hablando. Está por tomar una gran decisión, y muy a pesar de que esta persona ha querido luchar corazón contra razón, parece ser que eso no se le ha podido cumplir. Así que esta persona, por esa razón y por muchas cosas más, esta persona tendrá que regresar. Sí que le toca, está bastante débil, es una persona que no fluye. Mira cómo le salen arcanos mayores. Aquí tenemos, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 arcanos mayores. No es una lectura cualquiera, es una lectura muy importante, más de lo que te puedas imaginar. Un segundo, voy a ponerle aquí el cable a la tableta porque se me está acabando la corriente. Un segundo, ¿sí? La batería. Denme un momentico. Denme un chancecito aquí, por favor. Ok. Ajá. Ok, ya lo acomodé. Entonces, como les venía diciendo, ¿no? Esto es así como decir de marca mayor. Esto es realmente todo lo que esta persona está ahorita. Está en una situación en la que o corre o se encarama, ¿no? Sabe muy bien todo lo que hizo, sabe realmente que las cosas no debieron haberse hecho de esa manera. Sin embargo, pues, ¿cómo te explico?
Es alguien que le toca porque le toca, y a pesar de que ha hecho sus cambios o ha buscado la manera de seguir adelante con su vida, parece ser que al contrario, más se está enrollando esta persona. Sabe que cometió errores, y lo peor de todo es que cree o siente que a lo mejor ya tú no le perdonas. Vamos a sacar aquí unos oráculos y vamos a ver qué más te dicen. Te dije cosas sin pensar, olvídalas, te dice. Sí, es cierto, es una personita que verdaderamente se portó no muy bien, que digamos. Solo quiero estar contigo, te dicen también por aquí. No hay felicidad para tu ex. Eso lo tenemos claro. Sobre todo con esta carta, esta primera carta que salió que dice grieta en el corazón. Quizás esa persona ni se imaginaba que tú ibas a tomar una decisión como esa, y ahora lo está reconociendo todo, mi querido Cáncer. ¿Cómo te explico? ¿Cómo quisiera yo defender a esta persona, pero no puedo defender lo indefendible? A pesar que, te repito, está tratando de hacer su propia, de mejorar o de cambiar. Pero como sale esta trama aquí, me da miedito. Me da miedo, y yo diría que tendrías que pensarlo bastante bien, ¿no? Entonces, vamos a ver qué más te dice. Tu silencio rompió con su seguridad. Eso pudo haber pasado, por eso es que a lo mejor está como está. Esto fue la clave. Ahora todo lo ve muy claro, y el amor es lo que ahora es amor lo que ahora siente. Quizás a lo mejor en un momento sí sentía amor, pero no el suficiente como para evitar que hiciera todas las rubieras que hizo. Entonces se ve como una persona que no tenía compasión, o se veía una persona superficial, que no tenía amor suficiente. Pero quizás ahora que están lejos ustedes, que tú le aplicaste la indiferencia, muy probablemente ahora esta persona entonces sí que lo está reconsiderando. Vamos a ver ahora aquí qué te dice esta carta. Dañé mi relación contigo. Wow, mira, pues qué importante y qué oportuno este mensaje. No supe lo que hice, pero pienso luchar por ti. Y esto será inesperado, verás. Oye, mira, pues, eso es así. Dañó la relación y lo sabe. Por eso te digo, no puedo defender lo indefendible, pero sí te tengo que decir que está haciendo lo propio, está tratando de cambiar, está tratando de mejorar. Así que vamos a ver entonces, mi querido y adorado, ya para finalizar, vamos a ver un mensajito de los ángeles de la abundancia. Y vamos a ver lo que nos dicen los angelitos de la abundancia. Vamos acá y dice lo siguiente. Arriésgate siguiendo la orientación divina. Todos los caminos positivos y las empresas prósperas conllevan cierto grado de riesgo, y tú estás preparado para seguir la orientación divina por nuevos territorios. Cuando renuncias a todo aquello que te resulta cómodo y familiar, pero que ya no es adecuado para ti, dejas sitio a oportunidades nuevas y más provechosas. El que entendió, entendió, y el que le resonó, le resonó. Bueno, mi querido y adorado Cáncer, ahí te estoy dejando yo con esa lecturita. No sin antes pedirte, pues, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Nos estamos viendo. Un besito. Bye bye.